veces pienso que no hay vuelta atrás. He llegado a un punto donde siento que ya lo he arruinado todo. Los errores pesan y se acumulan como si fueran piedras atadas a los pies, y aunque intento avanzar, el peso me hunde. Hay una parte de mí que me susurra que ya no tiene sentido, que me quede ahí, en el fondo, porque eso es lo que merezco. He cometido errores, me he hecho daño, he lastimado a otros. Y la culpa no se va. Pero luego, hay algo en mi cabeza, algo que me dice que no todo está perdido, una voz que me recuerda una palabra que me da vueltas: perdón. ¿Perdón? ¿Para qué? ¿Quién soy yo para merecerlo? Si soy honesto, a veces pienso que el perdón es para los débiles, una salida fácil para los que no quieren enfrentar las consecuencias de sus errores. Pero cuando miro mi vida, mis caídas, mis fracasos, me doy cuenta de que no es debilidad lo que necesito, sino una fuerza inmensa. Y tal vez, solo tal vez, esa fuerza sea precisamente el perdón. Aceptar que necesito perdonar y ser perdonado es difícil. Porque en mi cabeza está esa idea de que lo merezco, que debo cargar con todo esto, que la culpa es un castigo justo. Y tal vez lo es. Pero esa voz sigue insistiendo, sigue diciéndome que el perdón no es solo un escape, es una forma de liberar. ¿Qué es el perdón, entonces? ¿Es una forma de soltarme de mí mismo, de lo que he hecho, de lo que he permitido? El perdón no es una excusa, no es una excusa barata. No es decir me arrepiento y seguir igual. Es enfrentar, es aceptar, es mirar de frente al desastre que he causado y decir, sé que esto no puede borrarse, pero quiero aprender a vivir sin odiarme por ello. Porque Dios sabe cuánto me odio a veces, cuánto me he perdido en la amargura, en el rencor hacia mí mismo. Y en esa voz, en ese susurro que me habla de perdón, siento algo más grande que yo, algo que me invita a cambiar, a ver la vida desde otra perspectiva. Perdonarme a mí mismo suena imposible. Tal vez es más fácil pedirle a Dios que me perdone porque sé que Él es infinito, que su amor es inmenso y que su paciencia no se agota. Pero yo, ¿cómo se supone que me perdone si soy yo quien ha cometido cada uno de estos errores? Me siento como mi peor enemigo, como un juez implacable que me recuerda mis fallos en cada momento de debilidad. Pero ahí está de nuevo esa voz, insistente, en el fondo, que me dice que el perdón es más que un acto de compasión, es un acto de valentía. Porque quien no se perdona, se queda atrapado en un ciclo eterno de dolor, y Dios no quiere eso para mí. Dios no quiere verme hundido en mi propio remordimiento. Él sabe lo que he hecho, lo ha visto todo, y aún así, sigue ahí, mirándome con esos ojos llenos de comprensión, como si me dijera que hay algo más allá del error. Dios me habla de perdón, pero no como algo que borra lo que he hecho. Es como si me susurrara que el perdón es una oportunidad para reconstruirme, para aprender de las ruinas y hacer algo distinto. Me dice que ese odio hacia mí mismo no construye nada, que el rencor solo me consume, que la culpa me encadena. Me reta a ver el perdón como un acto de liberación, una especie de redención que no niega el error, sino que lo trasciende. Y sí, sé que suena fácil decirlo, pero vivirlo. Vivirlo es otra historia. El perdón duele. Quema porque implica soltar, y a veces siento que el rencor es todo lo que me queda. Es mi manera de castigarme, de decirme que nunca más debo fallar. Pero esa voz que escucho, esa presencia divina que me rodea, me muestra algo diferente. Es como si Dios me dijera que no soy mis errores, que no soy esos momentos oscuros, que no soy el odio que llevo dentro. Soy algo más, algo que Él ha creado con propósito, y ese propósito no incluye destruirme. Entonces, ¿cómo me ayuda el perdón? Quizás el perdón es ese camino que me ayuda a reconciliarme conmigo mismo, a dejar de verme como el villano de mi propia historia. Quizás es una invitación a tratarme con el mismo amor con el que Dios me trata.
A veces pienso que el perdón no es tanto para borrar las huellas de mis errores, sino para darme la fuerza de caminar sobre ellas sin tropezar. Porque el pasado no se borra, pero tampoco tiene que definirme. Dios no está aquí para apuntarme con el dedo, para recordarme cada una de mis caídas. Es como si Él me susurrara: levántate, hijo mío. Sí, fallaste. Sí, cometiste errores. Pero no tienes que quedarte ahí. El perdón, entonces, se convierte en ese impulso que me empuja a intentarlo de nuevo, a creer que aún hay esperanza para mí. ¿Y quién soy yo para contradecir a Dios? Él me conoce, conoce cada rincón oscuro de mi alma, y aún así me dice que me levante, que siga adelante, que su amor es más fuerte que cualquier error que yo pueda cometer. Perdonar es aprender a mirarme a través de los ojos de Dios, y eso es lo que me cuesta. Verme con compasión, verme como alguien que merece otra oportunidad. No una excusa, no un escape, sino una oportunidad real de reconstruir, de hacer las cosas de una forma diferente. Dios me muestra que el perdón es como una llave que abre una puerta hacia algo mejor, hacia un futuro que no esté atado a las cadenas del pasado. Es su manera de decirme que soy más que mis fallos, que tengo dentro de mí la capacidad de cambiar, de crecer, de aprender. Pero no es fácil. Nadie me dijo que lo fuera. Y tal vez esa es la lección, que el perdón no es un acto de un solo momento, sino un proceso. Es algo que debo elegir una y otra vez, hasta que el rencor se disuelva, hasta que la culpa pierda su poder sobre mí. Quizás es algo que deba hacer cada día, mirarme al espejo y recordar que Dios no me define por mis errores, que su amor es más grande que mi vergüenza, que su compasión es más fuerte que mi desprecio hacia mí mismo. Cuando pienso en el perdón, pienso en libertad. Es raro, porque nunca había asociado estas dos palabras, pero esa voz en mi cabeza insiste, me dice que la verdadera libertad viene cuando me atrevo a soltar el peso de la culpa. Que cuando me aferro al rencor, me encierro en una prisión que yo mismo he construido. Dios no quiere que viva ahí, no quiere que me quede atrapado en esa celda de odio y vergüenza. Me dice que la salida es el perdón, y aunque me resisto, aunque a veces quiero quedarme ahí, Él sigue ofreciéndome esa puerta abierta. A veces me pregunto si podré algún día sentir que he dejado el pasado atrás. Que ya no soy esa persona que falló, que mintió, que lastimó. Quiero creer que el perdón puede darme eso, que me ayuda a soltar, a liberarme, a encontrar una paz que no he conocido. Dios sabe cuánto la necesito. Sabe que he llevado esta carga por tanto tiempo que ya no sé quién soy sin ella. Pero Él me muestra que puedo ser alguien nuevo, que el perdón no me borra, sino que me transforma. Perdonarme a mí mismo, perdonar a otros. Sé que ese es el camino, aunque duela, aunque me resista. Es una guerra en mi interior, entre esa parte de mí que quiere castigarme y esa otra que empieza a creer en lo que Dios me dice. Y Él no me fuerza, no me obliga. Solo me invita a que lo intente, a que suelte un poco cada día, a que confíe en su palabra, en su amor, en esa paz que Él me promete si decido abrirme al perdón. Porque, al final, ¿qué otra opción tengo? ¿Seguir atrapado en este ciclo, atormentado por mis errores? ¿O levantar la cabeza y caminar hacia esa libertad que Dios me ofrece? Dios me habla y me dice que esa paz existe. Que si me atrevo a perdonar y a perdonarme, puedo dejar atrás esa pesadez que llevo a cuestas. Pero para llegar ahí tengo que cruzar el umbral, tengo que mirarme a los ojos y decirme que merezco otra oportunidad. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios, porque su voz en mi cabeza sigue recordándome que hay algo más, que este no es el final, que puedo ser alguien mejor. Es increíble, ¿no? Que a pesar de todo lo que he hecho, Dios me hable de amor, de restauración. Él no me grita ni me reprocha, sino que me ofrece una oportunidad de empezar de nuevo. Es como si Dios me estuviera diciendo que no importa cuán roto esté, cuán oscuro haya sido mi pasado,
todavía hay esperanza. Y tal vez eso es lo que más duele, que yo me veo como alguien perdido, pero Él me ve como alguien en proceso, alguien que puede cambiar. Esa es la esperanza del perdón, que no se trata de borrar el pasado, sino de redimirlo. Perdonar significa reconocer el daño que he causado, pero también significa que no tengo que vivir en el tormento para siempre. Dios me invita a transformar mi dolor en una enseñanza, a usar mis heridas como un recordatorio de quien no quiero volver a ser. Y sí, sé que va a tomar tiempo, que no será fácil, pero creo que vale la pena. Porque vivir con este rencor me destruye, me consume, me aleja de mí mismo y de la vida que Dios quiere para mí. Entonces, ¿cómo me ayuda el perdón? Me ayuda a dejar de lado ese peso insoportable, me ayuda a no definirme por mis peores momentos. Me permite mirar hacia adelante con un corazón que, aunque sigue dolido, tiene la esperanza de ser restaurado. Perdonar significa aceptar que puedo equivocarme sin dejar de ser amado, que mi valor no depende de mi pasado, sino de esa chispa divina que Dios ha puesto dentro de mí. Y cuando comienzo a ver eso, algo cambia, algo se libera. Dios sabe que esto no se trata solo de decir perdono y seguir adelante. El perdón es una decisión diaria, es un esfuerzo constante, una batalla interna. Pero cada vez que lo elijo, me siento un poco más libre, un poco más en paz. Me doy cuenta de que el perdón no solo es una puerta hacia la libertad, sino una forma de reencontrarme con quien soy realmente, sin las cadenas de la culpa y el remordimiento. Y no es solo conmigo mismo, también está el perdón hacia los demás. Porque sí, he sido herido, me han fallado, y llevo cicatrices de esas traiciones. Pero cuando veo cómo Dios me perdona una y otra vez, no puedo evitar sentir que debo hacer lo mismo con los demás. Me pide que suelte ese rencor, que libere ese dolor que guardo tan profundo. Él sabe que mientras me aferre a esos resentimientos, seguiré cargando con una carga que no me pertenece. Perdonar a otros es un acto de fe. Es confiar en que, al soltar el rencor, estoy haciendo espacio para algo mejor. No significa justificar lo que me hicieron, no significa permitir que me vuelvan a lastimar. Significa que yo elijo ser libre de esa carga, que elijo vivir con un corazón limpio, que decido no quedarme atado al daño. Y sí, es un proceso doloroso, y cada vez que siento que lo estoy logrando, esos recuerdos vuelven a atormentarme. Pero esa voz en mi interior, la que me recuerda las palabras de Dios, sigue insistiendo, suelta. Confía en mí. Yo me encargo de tus heridas, yo te sano. Al final, el perdón no es algo que hago solo por los demás, sino algo que hago por mí, por mi paz, por mi relación con Dios. Porque si Él me ha perdonado tanto, si ha tenido la paciencia de esperarme, de levantarme cada vez que caigo, entonces, ¿quién soy yo para negarle el perdón a otros? Es un acto de humildad, de reconocer que todos somos humanos, que todos fallamos, que todos necesitamos esa segunda oportunidad que solo el amor de Dios puede darnos. Cada vez que elijo perdonar, siento como si una capa de ese peso se desvaneciera. Y aunque sé que no desaparecerá de la noche a la mañana, esa pequeña libertad que siento es suficiente para darme esperanza. Me doy cuenta de que el perdón es un proceso de sanación, es un camino que me lleva a una paz más profunda, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Me hace sentir que hay algo más allá del dolor, que Dios me ofrece una vida donde puedo vivir en paz conmigo mismo y con el mundo. Entonces, cuando miro hacia atrás y veo todas mis heridas, ya no siento que son cicatrices que deben recordarme el dolor, sino señales de que estoy avanzando, de que estoy dejando ir. Me doy cuenta de que el poder del perdón es transformador, que tiene la capacidad de cambiar mi vida, de darme una nueva perspectiva. Perdonar no es olvidar, pero es recordar desde el amor, desde la paz, desde la libertad que Dios quiere para mí. Sé que me falta mucho por recorrer, que habrá días en los que el rencor intentará tomar el control, en los que la culpa querrá volver a encadenarme.
Pero cada vez que eso suceda, recordaré esa voz, esa presencia divina en mi vida que me susurra que el perdón es el camino. Que aunque sea difícil, aunque a veces duela, perdonar es la única manera de liberarme realmente. Es una batalla diaria, una lucha entre el odio y el amor, entre la culpa y la compasión. Pero ahora sé que no estoy solo en esa pelea. Dios camina a mi lado, me sostiene, me recuerda que Él ya me ha perdonado y me pide que haga lo mismo, por mí, por mi paz, por esa libertad que tanto anhelo. Y cada vez que me atrevo a dar un paso en ese camino del perdón, siento que me acerco un poco más a la persona que Dios quiere que sea, a esa versión de mí que es capaz de amar sin miedo, de vivir sin cadenas, de ser libre de verdad. Entonces, aquí estoy, aprendiendo, tropezando, intentando perdonar y perdonarme un poco más cada día. Es como si cada paso fuera una elección consciente de no quedarme en el dolor, de no revivir el pasado en cada pensamiento. Me he dado cuenta de que el perdón no es solo una decisión de un instante, es un compromiso constante. Y en cada momento que elijo perdonar, siento que una parte de mí se va restaurando, que esas piezas rotas dentro de mí empiezan a encajar de nuevo. Es difícil, sí, porque la tentación de volver al rencor es fuerte, como una sombra que me sigue, que me susurra que no soy digno, que merezco el castigo de mis propios errores. Pero ahí está Dios, en cada rincón oscuro, en cada grieta, diciéndome que puedo levantarme, que puedo sanar, que hay algo mejor para mí si solo me atrevo a aceptarlo. Me dice que mi valor no depende de lo que he hecho, sino de su amor que es más grande que cualquier error. Cuando pienso en el poder del perdón, veo una oportunidad para ser nuevo, para reconstruirme en una versión que no esté atada al resentimiento ni a la vergüenza. Es como si cada vez que suelto un poco más de esa carga, me acercara a la paz que Dios quiere para mí. Porque ese es el fin último del perdón, la paz, la libertad de ser quien realmente soy, sin el peso de las sombras. El perdón me libera, me sana, me transforma, y es eso lo que Dios me pide que haga, no solo por los demás, sino también por mí mismo. Sé que este camino no es perfecto, que habrá días en los que quiera rendirme, en los que el pasado se sienta más pesado que nunca. Pero cuando esos días lleguen, recordaré esta voz divina, esta esperanza que me dice que el perdón es la puerta hacia algo nuevo. Y aunque todavía estoy aprendiendo, aunque todavía estoy en proceso, sé que Dios está conmigo en cada paso, que su amor me sostiene y que el poder del perdón es la herramienta que Él me ha dado para encontrar la paz que tanto anhelo.